Bien, muy buenas noches a todos. Primeramente, vamos a dar inicio a lo que es el curso que hemos titulado Divorcio Notarial y Divorcio Judicial. Mi nombre es Alejandro Arévalo y soy representante del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica. Para ello tenemos a la autorita Rosalía Ríos Vilacha, quien es maestrante en Derecho Notarial en la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomante en Justicia Juvenil con enfoque restaurativo, maestra en Administración de Justicia en la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca, diplomado en Derecho Notarial en la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Educación Superior, la Universidad del Valle y licenciatura en las Ciencias Jurídicas Derecho, ¿no? Actualmente es la doctora notaria de Fe Pública número 45 en la ciudad de Cochabamba, docente en la Universidad Técnica Privada Cosmos UNITEP, docente en la Universidad de Aquino, Bolivia, y docente en la Universidad Abierta Latinoamericana, UPAL. Dicho ello, doctorita, podemos comenzar. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Agradecer en primera instancia al Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica, así como también a todos ustedes por su presencia virtual. El tema que hoy vamos a tocar es un tema muy interesante, cuál es el divorcio en sede notarial, así se ha denominado el curso, ¿no? Pero es el divorcio notarial como trámite en la vía voluntaria notarial. Vamos a iniciar esta sesión en la que me referiré al divorcio notarial, pero antes de ingresar al tema en cuestión, me permito iniciar con la siguiente referencia que hace Félix Paz Espinosa en su libro Práctica del Derecho de Familia. Y en su libro de Práctica de Derecho de Familia, cuando hace referencia al divorcio como remedio. ¿Y qué dice Félix Paz Espinosa? Dice, el divorcio remedio que tiene la función de poner fin a esos conflictos, permitiendo la ruptura del vínculo jurídico para llevar la paz y el sosiego a los esposos, otorgando a cada uno la oportunidad de reconstruir libremente sus vidas. Asimismo, referir que el divorcio o desvinculación, sea en sede notarial o judicial, deviene de un matrimonio, ¿no? O unión conyugal libre, mismos que se constituyen por un acto estrictamente voluntario. Su continuidad y permanencia está sujeta estrictamente a la voluntad de ambos cónyuges, al cumplimiento efectivo y recíproco de los deberes de los esposos, donde cada cual debe aportar con su cuota de voluntad, su buena fe, respeto, tolerancia, sacrificio, consideración y denunciar a cualquier situación que pueda poner en riesgo la estabilidad familiar y la esencia de la comunidad conyugal. Pues el matrimonio y la unión libre se los constituye con la finalidad ¿de qué? De prodigarse afecto, amor, ayuda, auxilio, estimación, tolerancia y consideración mutua. Aspectos que deben perdurar por toda la vida, donde cada cónyuge debe recibir del otro el mismo trato que le brinda el otro. También está basado en la reciprocidad, en la igualdad de derechos que pregona la ley. Pero cuando estos valores sociales son incumplidos por cualquiera de ellos, la vida se torna en un martirio insostenible e insoportable, dando paso a la inestabilidad del matrimonio o la unión libre. Entre otros aspectos, pues que originan el divorcio o la desvinculación,
está el aspecto económico, cuando uno de los cónyuges o ambos no trabajan, dando paso a la falta de sustento familiar, o mal manejo económico, o la conducta desleal, la infidelidad, el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias, la violencia familiar, y poniendo, ¿no?, en peligro la seguridad de los cónyuges y también de los hijos. La infertilidad de uno de los cónyuges, entre otras causas que impidan seguir con el proyecto de vida en común. Sin embargo, es de aclarar que en el actual Código de las Familias y del Proceso Familiar no señala causales para dar paso al divorcio, como se advertirá más adelante en la explicación. Y como también se dará a conocer, haciendo referencia a los antecedentes de que tiene esta figura o este instituto del divorcio en nuestro país, pues en anteriores legislaciones sí se señalaba causales para que se pudiera dar paso al divorcio. Con ese breve antecedente, pues vamos a tocar lo que es el divorcio y sus antecedentes en Bolivia. El instituto jurídico del divorcio fue introducido en nuestra legislación mediante la Ley del Divorcio Absoluto promulgada el 15 de abril de 1932 durante la presidencia del doctor Daniel Salamanca, que textualmente decía, ¿no?, que el matrimonio se disuelve por mutuo acuerdo entre por muerte de uno de los cónyuges, y 2, por sentencia definitiva del divorcio. Y igualmente, la ley del divorcio absoluto señalaba las causas de procedencia del divorcio. Entre ellos establecía 8 causas. ¿Y cuáles son? 1, por adulterio de cualquiera de los cónyuges. 2, por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 3, por prostituir el marido a la mujer o uno de estos a los hijos. 4, por abandono voluntario del hogar por más de 1 año, haciendo intimación judicial para que se destituya. 5, por embriaguez habitual, locura y enfermedad contagiosa, crónica e incurables. 6, por servicios e injurias graves y malos tratos, aunque no sean de gravedad, pero bastantes para hacer intolerables la vida en común. 7, por mutuo consentimiento, pero en este caso el divorcio no podrá pedirse sino después de 2 años del matrimonio. Y por último, por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más de 5 años. Hasta 1932, fecha en que se promulga la ley del divorcio absoluto, hasta antes, pues únicamente existía la figura de la separación de cuerpos, que estaba regulado por el Código Civil Santa Cruz de 1831. Ya durante el gobierno del coronel Hugo Banzer Suárez, fue promulgado el Código de Familia mediante decreto ley 1042 de fecha 23 de agosto de 1972 y puesto en vigencia el 6 de agosto de 1973 y consiguientes modificaciones, en cuyo artículo 130 enumeraba las causas del divorcio. Entre ellas señalaba los siguientes: 1, por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 2, por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor, cómplice o instigador del delito contra la honra o sus bienes. 3,
por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por connivencia en su corrupción o prostitución. 4. Por servicios, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hagan intolerable la vida en común. 5. Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida en común después de 6 meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud de otro. Bien, cuando el esposo culpable vuelve al hogar solo para no dejar vencer aquel término, se lo tendrá por cumplido si lo produce un nuevo abandono por 2 meses. Eso también está dentro de las causales que señalaba el anterior Código de Familia, ¿no? Y con la promulgación del Código de Familias y del Proceso Familiar, Ley 603 del 19 de noviembre del 2014, el divorcio se puede tramitar en sede notarial o en sede judicial, dejando de ser exclusivamente tuición al ámbito judicial. Y así ingresamos a lo que es el divorcio en sede notarial. El matrimonio y la unión libre se extinguen al tenor del artículo 204 de nuestro Código de las Familias y del Proceso Familiar por fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto de la o el cónyuge. Y 2, por divorcio o desvinculación. Así, en su artículo 205 señala que existen 2 formas de divorcio, que comprende tanto a la relación matrimonial como a las uniones libres o de hecho. En ese sentido, señala que el divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. Y también procede en la vía notarial por mutuo acuerdo. De esta normativa se deduce, pues, que en nuestro país se reconoce la existencia de 2 clases de divorcio, ¿no? El divorcio que procede en la vía judicial y el divorcio que procede por la vía administrativa notarial. Como había manifestado a momentos de iniciar esta sesión, en esta oportunidad, pues, nos referiremos al divorcio en sede notarial, que se encuentra regulado por la Ley del Notariado Plurinacional del 25 de enero del 2014, como uno de los trámites en la vía voluntaria notarial en materia familiar. Y así también está regulado por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, la Ley 603. La Ley 483 del 25 de enero de 2014, Ley del Notariado Plurinacional, trajo como novedad la incorporación en la vía voluntaria notarial el divorcio notarial. ¿Con el propósito de qué? De descongestionar la vía judicial, acortando plazos y abaratando costos. Es por ello que a través de la promulgación de la Ley 603, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, el legislador vio por conveniente llevar algunos temas como son de interés de las personas, como es, por ejemplo, el divorcio, a conocimiento de los llamados jueces de paz, como son los notarios de fe pública.
y la ley, o el código, perdón, en la ley 483 del notariado plurinacional, entonces, pone a competencia de conocimiento de los notarios de fe pública el divorcio notarial. Claro, estableciendo ciertos requisitos para su procedencia. Resalta que con la promulgación de la Ley 603 se abrió un nuevo camino para la resolución de conflictos. Estoy hablando específicamente de la sede notarial, que antes de la promulgación de esta ley, como les había dicho, el divorcio estaba únicamente para su conocimiento y resolución por los jueces, ¿no es cierto? Solamente el divorcio procedía en sede judicial o en la vía judicial. No cabe duda que al darle mayor relevancia a la resolución de conflictos en sede notarial, trajo un gran beneficio para la sociedad y se demostró en parte, se quiso un poco desburocratizar los trámites en la vía judicial y un poco descongestionar, ¿no? Sin duda, el legislador ha creado estas dos normas jurídicas, hablamos de la Ley del Notariado Plurinacional, así como el Código de las Familias y del Proceso Familiar, dos instrumentos legales que dan el sustento jurídico para la tramitación del divorcio ante el notario de fe pública, cumpliendo los requisitos exigidos por ambas normas que se encuentran, pues, entrelazadas. Así, el divorcio notarial se tramitará en la vía voluntaria notarial y ustedes me dirán, ¿pero qué es la vía voluntaria notarial? El artículo 89 de la Ley del Notariado Plurinacional nos da una noción de lo que es la vía voluntaria notarial y nos dice, la vía voluntaria notarial es el trámite ante la notaría o el notario de fe pública por el que se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. ¿Cuándo procede el divorcio en la vía voluntaria notarial? ¿Cuándo procede? Cuando existe acuerdo entre los interesados. Así dice el artículo 90 de la Ley del Notariado Plurinacional. Dice, la vía voluntaria notarial procede cuando existe acuerdo entre los interesados y este debe ser libre, voluntario y consentido. Y siempre y cuando no se involucre derechos de terceras personas. Este trámite no limita la competencia asignada a las autoridades judiciales. Y bueno, la tramitación en la vía voluntaria notarial se ciñe a los principios que establece la misma ley. ¿Y cuáles serán estos principios que rigen la vía voluntaria notarial? Estos son los establecidos en el artículo 91 de la Ley del Notariado Plurinacional, que señala que la vía voluntaria notarial se rige conforme a los principios de ¿qué? De libertad, legitimidad, consentimiento, acuerdo de partes, igualdad, solemnidad, legalidad, neutralidad, idoneidad, transparencia, economía, simplicidad y celeridad. Es indispensable para la activación de la vía voluntaria notarial que la voluntad de las partes sea libre, consentida y de mutuo acuerdo, como había señalado, ¿no? Que deben realizarla en un marco estrictamente de autodeterminación, de llevar a cabo sus objetivos de manera voluntaria, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley. De igual manera, la vía voluntaria notarial excluye la vía judicial, es decir, que no se puede llevar adelante un trámite de divorcio en ambas vías. Así también no puede afectarse
derechos de terceras personas. Cuando se tramita el divorcio en la vía notarial, el notario de fe pública verifica el cumplimiento de todos los requisitos, ¿no? Y toma conocimiento para tramitarlo y producto de cuyo trámite pues será la entrega de la escritura pública correspondiente. Resaltar también que todos los trámites llevados en la vía voluntaria notarial tienen carácter de cosa juzgada, tienen fuerza coactiva y de cumplimiento obligatorio, al igual que las sentencias judiciales, con la característica esencial que en la vía voluntaria notarial todos los trámites son voluntarios, ¿no? De mutuo acuerdo y de libre consentimiento, teniendo siempre la finalidad de la paz social. Por último, recalcarles que en particular el trámite de divorcio notarial en la vía voluntaria notarial es de carácter personalísimo. La petición debe ser firmada por ambas personas. Posterior a esto, los demás documentos podrán ser suscritos mediante apoderados. Dicho poder especial deberá excluirse la tramitación en la vía judicial. Pero, ¿qué será el divorcio notarial? En la doctrina encontramos pues, que muchos autores han definido lo que es el divorcio, ¿no? Pero dan una definición a lo que asemejado a lo que es el divorcio judicial. Entonces, el divorcio notarial pues tiene ciertas características a las cuales me he podido referir. Y así Jorge Pablo Siles Arias define a lo que es el divorcio notarial y dice que es un acto jurídico en esencia familiar que tiene como objeto la disolución de un vínculo matrimonial legalmente constituido y que es presentado de manera voluntaria ante notario de fe pública, y una vez cumplidos los requisitos y plazos exigidos por ley, lo autoriza a través de instrumento público, dando por disuelto cualquier vínculo entre los cónyuges una vez inscrito en el registro civil. La ley 603 del 19 de noviembre del 2014, el Código de las Familias y del Proceso Familiar, lo denomina a esta institución como divorcio o desvinculación notarial, y la ley del notariado lo denomina como divorcio notarial, que en definitiva se trata de lo mismo. ¿Cuál es la procedimiento? ¿Cómo procede? ¿Qué requisitos se tiene que cumplir para que el trámite de divorcio se pueda llevar adelante en sede notarial? Estos requisitos están señalados tanto en la ley 603 del Código de las Familias y Proceso Familiar y también en la ley del notariado plurinacional. Y como ustedes advertirán en los 12 cuadros, están un poco diferente la redacción, pero que en definitiva resulta establecerse casi los mismos requisitos, ¿no? La ley 603 del Código de Familia señala que procederá el divorcio del matrimonio o la desvinculación de la unión libre registrada por mutuo acuerdo siempre que exista el consentimiento. Entonces, uno de los requisitos que establece la ley 603 es el consentimiento y aceptación de ambos cónyuges, ¿no? 2, que no existan hijas ni hijos, y si existe, pues que sean mayores de 25 años. 3, no tengan bienes gananciales sujetos a registro. 4, que exista renuncia expresa a cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges.
Al respecto de su procedencia del divorcio en sede notarial, la ley del notariado plurinacional señala lo siguiente. Dice que para la procedencia tiene que existir el consentimiento y mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la disolución del matrimonio. 2, que no existan hijos producto de ambos cónyuges. 3, no existan bienes comunes o gananciales sujetos a registro. 4, no exista pretensión de asistencia familiar por ninguno de los cónyuges. ¿Y cuál es la competencia? ¿Qué autoridad notarial es competente para conocer la tramitación del divorcio notarial? Al respecto, resulta ser competente o se tramita ante la notaría de fe pública del último domicilio conyugal. Ese es el notario competente para poder conocer, tramitar el divorcio notarial. En cuanto a la documentación, bien, la documentación a presentarse. En cuanto a la documentación a presentarse, pues se deberá presentar una petición escrita, el documento de identidad de los esposos. 3, certificado original de matrimonio civil o de la unión libre o de hecho. 4, certificado de no propiedad a nivel nacional emitido por Derechos Reales. 5, certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico Ceresi de inexistencia de hija e hijos, producto de la unión de ambos cónyuges. 6, acuerdo regulador. Y 7, boleta de pago de alícuota en favor de la DIRNOPLU de bolivianos 500. Y la petición que contendrá, ¿no? Es muy importante eso. ¿Qué contendrá la petición? La petición, como habíamos dicho, se debe realizar en forma escrita. Al respecto, el artículo 99 del Decreto Supremo 2189, cual es el reglamento de la ley del notariado, señala que la petición escrita debe contener los nombres, apellidos, números de cédula de identidad y domicilio real de los cónyuges y los datos del apoderado cuando corresponda. B, el mutuo acuerdo de divorciarse. C, declaración y constancia de inexistencia de hijas o hijos entre los cónyuges. D, declaración de inexistencia de bienes gananciales sujetos a registro. E, renuncia a la asistencia familiar por parte de ambos cónyuges. Y F, declaración de no tener proceso judicial objeto del trámite o constancia del desistimiento. Y G, fecha del documento. La petición escrita puede ser en forma de carta, puede ser en forma de memorial o puede ser como minuto. Lo que se pretende también es que no exista mayor formalidad, inclusive por eso se acepta una petición en forma de una carta. Claro, y que tiene que estar firmada por ambos cónyuges. También había señalado pues que se tiene que presentar como documentos para iniciar el trámite el acuerdo regulador, ¿no? El Código de las Familias habla de acuerdo regulador y la ley del notariado habla de acuerdo nada más, que es lo mismo. ¿Y qué tiene que contener este acuerdo? Al respecto, pues la ley del notariado plurinacional en su artículo 95, parágrafo 2, señala pues que el acuerdo contendrá los nombres, apellidos, números de cédula de identidad y domicilio real de los cónyuges.
La manifestación de voluntad de divorciarse expresada con la inexistencia de los hijos entre cónyuges, la inexistencia de bienes gananciales sujetos a registro, la denuncia expresa cualquier forma de asistencia familiar por parte de ambos cónyuges y la fecha del documento. En la ley del notariado plurinacional, así como en su reglamento y las reformas que se ha hecho respecto a este tema, nos señalan pues que el acuerdo tiene que ser necesariamente con reconocimiento de firmas, ahora llamado certificación de firmas y rúbricas. Pero si digamos se exigiera, ya depende del notario, si es que solicitara, sino que es que presente con la certificación de firmas y rúbricas. Bien. Ahora, ¿cuál es el trámite que se tiene que seguir? ¿Cuál es el trámite que se tiene que seguir? Aquí tenemos una guía más o menos de cómo se realiza el trámite, ¿no? La petición será presentada de manera escrita, como les había manifestado, por ambos cónyuges, adjuntando el acuerdo, ¿no? El acuerdo regulador, adjuntando el certificado de matrimonio y todos los documentos que les había señalado, ¿no? Adjuntando ¿qué? La petición escrita, el documento de identidad de los esposos, el certificado de matrimonio original o de la unión libre de hecho, el certificado de no propiedad a nivel nacional emitido por la Oficina de Derechos Reales, certificación emitida por el Servicio de Registro Cívico CERESI de inexistencia de hijas e hijos, producto de la unión de ambos cónyuges, el acuerdo regulador, la boleta de pago de la alícuota en favor del Estado, de bolivianos 500 bolivianos, perdón. Entonces, toda esa documentación se presenta por ambos cónyuges en forma personal, se presentan ante el notario de fe pública, ¿no? Y el notario de fe pública, pues, asentará la comparecencia de los cónyuges y la presentación de documentos, haciendo constar las circunstancias de la misma y labrando el acta de inicio de trámite y seguidamente comunicará el inicio de trámite voluntario notarial de divorcio a la Dirección Departamental del Notariado Plurinacional a efectos de evitar duplicidad del trámite. La notaria o el notario de fe pública protocolizará la petición, el acuerdo, los documentos de respaldo y el certificado de matrimonio, expidiendo el correspondiente testimonio de divorcio notarial, una vez protocolizado. Y el notario de fe pública remitirá este testimonio de la escritura pública de divorcio en el plazo de 5 días al CERESI, al Servicio de Registro Cívico. ¿Para qué? Para que se proceda a la cancelación de la partida matrimonial. Y el resultado será la otorgación del certificado de matrimonio debidamente cancelado en la parte reversa del mismo, ¿no? Entonces, ese es el resultado final. Ahora, también la ley, pues, admite la tramitación del divorcio en sede notarial mediante representación o apoderado. Y para ello, pues, la manifestación de consentimiento mutuo o mutuo acuerdo es de carácter personalísimo, les dije, ¿no es cierto? Y deberá ser expresada y es de éxito indispensable para la tramitación en la vía voluntaria notarial. Pero, sin embargo, la misma ley del notariado admite el divorcio mediante representación, cuando dice que se puede tramitar en la vía voluntaria notarial de manera personal o a través de representante con poder especial
otorgado ante notaría de fe pública o ante autoridad competente si la o el poder dante reside en el extranjero, o sea, cuando esto se refiere a los poderes que se emiten en otros países y para su correspondiente tráfico jurídico aquí en Bolivia, pues tiene que estar apostillado, ¿no? Y si se otorga en el consulado de nuestro país en el exterior, pues tiene que ser legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El poder además, el poder debe excluir expresamente la actuación simultánea en la vía judicial y la apoderada o el apoderado deberá participar personalmente en el trámite. En caso de tramitarse mediante apoderado, el documento de manifestación de consentimiento y acuerdo debe ser suscrito previamente ante una notaría o un notario de fe pública. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos, ¿no es cierto?, el trámite, aquí los pasos que se siguen, ¿no es cierto? Si es con poder, la presentación de los documentos lo podrá hacer el apoderado, ¿no es cierto? Pero previamente, pues, se tendrá que otorgar el poder, pero antes de otorgar el poder, el que quiere hacerse representar para el divorcio notarial tendrá que hacer una declaración voluntaria ante un notario de fe pública, manifestando su deseo y voluntad de iniciar el trámite de divorcio en sede notarial y además de señalar su deseo y voluntad de divorciarse y señalando además el nombre de la persona de quien se va a divorciar. Bien, entonces igual se va a seguir el trámite, ¿no? Inicia con poder, primeramente, bueno, presentará ante el notario de fe pública qué documentos. La declaración voluntaria, el poder y todos los requisitos señalados ya previamente, ¿no es cierto? Como les había dicho, la petición escrita, el documento de identidad de los esposos, que seguramente el que va a estar representado solamente presentará pues una fotocopia simple, ¿no es cierto? El certificado original de matrimonio civil o la unión libre, el certificado de no propiedad, el certificado emitido por el CERESI de no descendencia, el acuerdo regulatorio y el pago de la alícuota, la boleta, ¿no? Entonces, todo eso presentará al notario de fe pública y el notario de fe pública, pues, revisará toda la documentación y labrará acta de comparecencia y presentación de documentos e inicio de trámite. Y el mismo, pues, comunicará a la DIRNOPLU el inicio de trámite. Seguidamente, si no existe ninguna oposición o alguien, digamos, o digamos, no, perdón, no oposición, sino si no existiere, digamos, desistimiento de una de las partes o se advirtiere que se inició el proceso de divorcio en la vía judicial, entonces el notario de fe pública ya pierde competencia, ¿no? Suspende y bueno, ahí suspende el trámite, ¿no? Pero si no existe nada de eso, pues seguirá con la protocolización de todos los documentos que se han presentado, ¿no? Y firmarán las partes en acto único, ¿no? Una vez firmado el protocolo notarial, pues el notario de fe pública va a extender a las partes el testimonio de la escritura pública de divorcio notarial, ¿no? Pero antes es el testimonio de la escritura pública, el notario de fe pública, un testimonio de la escritura pública tendrá que remitir al servicio de registro civil en el plazo de 5 días. ¿Para qué? Para que se proceda a la cancelación de la partida matrimonial. Bien. Ese es el trámite que se sigue. Pero también existen algunas formas de conclusión del trámite de divorcio. Un poquito les he hablado de eso, ¿no? Normalmente el trámite de divorcio notarial concluye ¿con qué?
concluye con la emisión de la escritura pública del divorcio notarial, ¿no es cierto? Con la autorización de la escritura pública, ¿no? Pero también puede concluir el trámite de divorcio notarial con el retiro del trámite, ¿no? Cuando, digamos, las partes dicen, bueno, doctorita, mire, nosotros hemos decidido ya no llevar adelante nuestro divorcio, nos hemos reconciliado, entonces ahí ya se para el trámite, ¿no? O cuando podrían decir, doctora, mire, yo estoy de acuerdo en divorciarse, pero aquí mi esposa no quiere divorciarse. Entonces ahí también se paraliza el trámite. Y por caducidad también. O por existencia, cuando se advierte la existencia de un proceso judicial de divorcio y no se haya desistido del mismo. Entonces, la notaria o el notario de fe pública suspenderá inmediatamente su actuación cuando verifique lo establecido en estos casos, ¿no? De la afectación de la voluntad o la existencia de un proceso. En cuyo caso, pues lo que se va a hacer es redactar un acta de tal circunstancia. Bien, con esa explicación habríamos concluido la presente sesión referida al divorcio en sede notarial. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Gabriela Zamora. No se escucha. Doctora, ahora sí. Hola. Sí, le escucho. Ya. Doctora, ¿en qué tiempo el notario comunica a la DIRNOPLU o es inmediato esa comunicación? Tendría que ser de inmediato, ¿no? Porque lo que se pretende es de que no haya una duplicidad de trámite. Pero se tiene 3 días para poder presentar según una instructiva. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación a la DIRNOPLU? ¿Qué realiza la dirección? La DIRNOPLU. Sí. El objetivo es de que no se pueda, o sea, evitar la duplicidad de trámite, ¿no? De que, digamos, en una notaría se está iniciando el trámite y en otra notaría después se inicie también. O, digamos, en una notaría han iniciado y les ha faltado alguna documentación o algo, entonces empiezan o hacen en otra notaría también. Entonces, lo que se pretende es de evitar la duplicidad de los trámites. Y seguramente hasta el momento no tienen un registro informático, pero yo creo que van a avanzar en eso. Muchas gracias. Una preguntita, doctora, que habla Fabiola Gildres. Fabiola, ¿cómo está? Buenas noches. Una preguntita, ¿cuánto más o menos tarda este trámite para hacerlo, ¿no? Mediante el notariado? ¿Cuánto tiempo tardaría el trámite de divorcio? Estos trámites tienen la naturaleza de que son breves, ¿no? O sea, se podría tramitar en un día. Esa es la naturaleza, ¿no es cierto?, de la vía voluntaria notarial, de acortar los plazos, ¿no? De reducir los costos inclusive. Ya, pero por ejemplo, si yo inicio mi trámite ahora, ¿hasta cuándo, digamos, me duraría todo hasta que me den ya la certificación, digamos, que ya estoy divorciada? ¿Cuánto tiempo tardaría? Puede ser en un día, así, en tiempo récord,
2 días o lo máximo, porque digamos hoy iniciara su trámite y mañana estuviera firmando el protocolo notarial de divorcio notarial y enseguida se le entrega el testimonio de la escritura pública a las partes y uno Bueno. que se lleve y se entregue al servicio de registro cívico para que puedan registrar el divorcio. Ya. Bueno, gracias. Buenas noches, doctora. Le habla Goldie Ruiz. Quiero hacerle una consulta. No le entendí bien esa parte de la caducidad. Quisiera que me vuelva a explicar si después de los 5 días que ya se emite la documentación y no llevan al Ceresi, ¿se anula el proceso? No, la caducidad se refiere, también le voy a explicar aquí en nuestro caminito que hemos visto, el trámite sigue, es que nos presentan su solicitud, ¿no? De divorcio notarial y presentan nada más. Mañana tendrán que personarse aquí a la notaría y se queda establecido para las 3 de la tarde el tema del protocolo notarial y los esposos no vuelven y lo dejan así. Entonces lo dejan y después de 6 meses pueden retornar, pero no podemos tener al aire como el trámite así a 6 meses. Entonces la solicitud va a caducar. Al respecto, tanto el Código de Familias como la ley del notariado no establece un plazo de caducidad. Eso sí. No sé si le he podido responder a su pregunta. Doctorita, buenas noches. Litsi Rick. Buenas noches, un gusto. Entonces, si no establece un plazo de caducidad, ¿cuánto tiempo esperamos nosotros para poder determinar que está caduco? Por ejemplo, nosotros como notarios de fe pública no podemos tenerlo el documento hasta que vuelvan, o de aquí a 6 meses, digamos, o 1 año, ¿no es cierto? No podemos esperar necesariamente, pues es la naturaleza de la ley del notariado plurinacional, ¿no? De que estos trámites se hagan lo más breve posible, porque si no, entonces nomás sería en la vía judicial, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente, si es que digamos en 6 meses vuelven, necesariamente tienen que volver a iniciar nuevamente su trámite. Estaría todo de acuerdo al notario, entonces. Puede esperar 1 semana, 1 mes, 2 meses, es de acuerdo a criterios del notario. Sí, y que también, además, que existen instructivos por el cual el depósito que se hace de la alícuota en favor del Estado, ¿no es cierto?, se tiene que presentar. Y eso tenemos 3 días, una vez que inicia el trámite, ese depósito se tiene que entregar a la DIRNOPLU. Entonces, para que ellos también pues hagan un seguimiento y también seguramente pues tienen manejo económico de todo eso, es que también hay una instructiva por el cual es que tiene que, no, por ejemplo, no se puede presentar una boleta de pago de depósito bancario, ¿no? El pago que se hace de la alícuota en favor del Estado del año pasado, por ejemplo. No nos permite. Así, en razón a ello, entonces tendría pues que iniciar nuevamente su trámite. Está bien, muchas gracias. Doctora, buenas noches. Una consultita. Después de entregado el testimonio de la escritura pública ya con la concesión de lo que es el divorcio, se tiene que entregar ese testimonio y es la parte la que lleva Ceresi, ¿se encarga de eso o ustedes lo tienen que hacer el envío? Nosotros, como notarios de fe pública, tenemos que remitir mediante también una nota de cortesía a la dirección del servicio del registro cívico. Tenemos que entregar el testimonio
original, más una carta de cortesía, ¿no? Haciendo o presentando el testimonio del divorcio notarial. Y también al respecto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, digamos, por uno u otro motivo no se presente o no se remita el testimonio de la escritura pública del divorcio notarial en este tiempo establecido de 5 días? ¿Qué pasa? ¿Ya no nos reciben? ¿O qué problemas podría haber? Hay una forma de subsanar, cuál es de nuevamente, bueno, pedir al notario de república de que puedan otorgar un segundo testimonio. Entonces, ese segundo testimonio, el notario de república remite con una carta de cortesía al CERESI. Es lo que ha ocurrido, ¿no? A muchos les ha ocurrido, a muchos colegas notarios que en esta época de la pandemia, especialmente cuando el año pasado, en los meses de marzo, cuando ha empezado, ¿no es cierto?, la pandemia y las instituciones no estaban trabajando en la normalidad. Entonces es que el notario de fe pública se ha pasado de estos 5 días. Entonces se ha solucionado de esa manera, ¿no? De que se pueda dar un segundo testimonio y ya con la fecha actual, ¿no? Y este segundo testimonio se remite con una nota de cortesía al CERESI. Disculpe, doctorita. Sí. Eso sería el testimonio de la escritura. Después del testimonio de la escritura pública, se tienen 5 días de plazo para que ustedes puedan ingresar la CERESI. Sí. Si pasan los 5 días de plazo, entonces se tendría que hacer un nuevo testimonio. Un segundo testimonio, sí. Ah, ok, gracias. Sí. Entonces, esa es la solución que se está dando y que es admitido por el CERESI. En total, los días en los que uno ya estaría divorciado sería una semana. De 5 días a una semana, con el trámite de CERESI, la cancelación de partida y todo lo que corresponde. En 2 días máximo. 2 días. Tienes todos los requisitos, máximo en 2 días. Ya está, doctorita, gracias. Doctora, disculpe, una otra consulta. Respecto del contenido del acuerdo, ¿los notarios tienen la facultad de observarlos? De pedir, Sí. digamos, algún tipo de complementación o enmienda, digamos. Sí. Precisamente en cumplimiento a la norma, la ley del notariado plurinacional en cuanto a los principios y los fines que rigen el notariado plurinacional. ¿Cuáles son, por ejemplo, el de servicio a la sociedad, el de integridad, de neutralidad, de legalidad principalmente, ¿no? De legalidad, de derogación, de inmediación y de cultura de paz, ¿no? De lo que se pretende es de evitar cualquier tipo de problemas a los usuarios y a la sociedad. Entonces, si el notario de fe pública advirtiera alguna irregularidad o advirtiere algo que no se haya hecho constar tanto en la petición como en el acuerdo, entonces sí podría ser observado. No sé si tiene alguna otra pregunta más, por favor. Sobre los documentos, doctorita, nos decía que para presentar esta solicitud se tiene que pedir la certificación de la
no existencia de hijos, ¿verdad? Mm. Y esto nos dan con cierto tiempo, no nos dan inmediatamente, creo que son 5 días o 7 días para lo del trámite, no estoy segura. Y digamos, después de obtener eso, recién tendrían que firmar el acuerdo, porque la fecha tendría que ir, digamos, como que posterior a eso, o no, o es indistinto. No, usted tiene todos estos requisitos que hacen procedente al divorcio en la vía notarial, o sea, tiene ya la petición escrita, ¿no es cierto? Su solicitud. Tiene el documento de identidad de los esposos. Tiene el certificado original del matrimonio o de la unión libre registrado, ¿no? O certificación de no propiedad a nivel nacional emitido por derechos reales. Tiene el certificado emitido por el CERESI, tiene el acuerdo regulador y tiene ya la boleta pagado de la alícuota en favor del Estado que se paga en el Banco Unión, pues ya va a iniciar su trámite con todo eso, porque va a presentar toda esa documentación, ya sea en forma personal o con poder, y si es con poder, como les había dicho, además adjuntar la declaración voluntaria, ¿no? Del deseo, de la manifestación del deseo y voluntad de iniciar el trámite en la vía voluntaria notarial, de divorcio notarial, y de manifestar textualmente de que desea divorciarse del señor tantos, ¿no? Toda esa documentación lo que va a hacer es presentar al notario de fe pública. El notario de fe pública va a verificar que se cumplan con todos los requisitos y que se han cumplido con todo lo que dice la ley del notariado. Entonces va a sentar un acta de comparecencia y presentación de documentos y de inicio de trámite, ¿no? Entonces, ahí ya va a seguir el trámite que les había señalado. No sé si le he podido responder su pregunta. En parte, doctorita. Lo que yo me refería es que a veces cuando uno solicita estas certificaciones no le entregan en el día. Y, o sea, le decía, si digamos es de un mes anterior y luego después el acuerdo lo firma un mes posterior, no habría mayor problema. Digamos, eso no sería objeto de observación por parte del notario. A eso me voy. Ah, ya. No, pero tampoco, por ejemplo, el certificado emitido por el Servicio de Registro Cívico tiene un plazo de vigencia, ¿no es cierto? Dice ahí de 3 meses. Entonces, dentro de esos 3 meses, usted podría presentar su solicitud, ¿no? El certificado de no propiedad también tiene un plazo de vigencia, creo que es de 1 mes, ¿no es cierto? Y en cuanto al certificado de matrimonio, no habría mayor problema, ¿no? Eso sería. Ah, está bien, doctorita, gracias. Esa era la duda que tenía. Doctorita, Sí, dígame. esto de la alícuota en favor de Dirnoplu, ¿dónde se paga esto? O sea, ¿dónde es la dirección de Dirnoplu y qué plazo también tiene de validez? Sí, la boleta de pago se paga en el Banco Unión. Y lo que lo que la Dirnoplu nos señala es de que tiene que ser, digamos, una vez que usted presenta todos los requisitos previamente, ¿no? Ante el notario de fe pública, decir, no, doctora, mire, quiero iniciar el trámite de divorcio notarial y son hechos los requisitos y yo ya los he cumplido, me lo puedes revisar. Lo que hacemos es revisarlo, toda la documentación. Sí, doctora, está todo bien, entonces les damos el número de cuenta del Banco Unión para que puedan emposar o pagar o hacer el depósito de los 500 bolivianos en favor del Estado. Ah, ya, gracias. Bien, doctorita, muchas gracias, ¿no?, por su participación y por su intervención. Creo que ha aclarado bastantes dudas y bastantes de las consultas que muchos de los participantes han tenido. Y lo que yo quisiera pedirle, doctora, es que si me puede facilitar, tal vez a través de vía WhatsApp,
lo que son sus diapositivas, porque muchas veces es lo que nos piden, que les podamos brindar el material de apoyo, ¿no? Entonces, eso sería, doctorita, lo que yo le pediría, por favor, si nos podría brindar el tema de las diapositivas. Y pues con esto estaríamos cerrando ya, finalizando lo que ha sido la primera parte de este curso de divorcio notarial y divorcio judicial. Agradeciendo nuevamente su participación, doctora, y asimismo la participación de todos nuestros miembros que se han inscrito. Y por último, recordarles que el día de mañana vamos a continuar con la segunda parte de este curso, que vendría a ser la intervención de la jueza Ivette Quispe Patiño, quien es actualmente la jueza del Juzgado de Familia Público número 14 de la capital, quien vendría a exponer y aclarar de igual forma nuestras dudas con relación a lo que sería el procedimiento del divorcio judicial. Entonces, no teniendo más consultas, no teniendo más dudas, vamos a proceder a finalizar esta primera parte del curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero agradecer la invitación hecha y también agradecer a todas las personas que me han honrado con su presencia virtual, y tengan ustedes muy buenas noches, buen descanso. Muchas gracias. Doctora, a usted las gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias, doctorita. Gracias, un gusto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Igualmente, doctora, un gusto. Hasta luego.